Sandra, una escritora de renombre, se encuentra en plena reunión con una estudiante de literatura cuando su esposo Samuel, un escritor con escaso éxito, decide subir el volumen de la música con la intención de molestarla. Irritada, Sandra concluye abruptamente la entrevista y se retira a su dormitorio. Allí observa a Daniel, su hijo de 11 años, salir a dar un paseo. Lo que parecía ser un día común da un giro inesperado cuando Daniel regresa a casa y descubre a su padre en el suelo, rodeado de un charco de sangre. Alarmado, Daniel alerta a su madre, quien llama de inmediato a la ambulancia. Este es el intrigante inicio de Anatomy de un Shoot, conocida en español como Anatomía de una caída. Esta introducción revela la tensión entre Sandra y Samuel mediante un acto sutil pero poderoso. El aumento del volumen de la música. Este gesto desencadena una serie de eventos trágicos que explorarán las complejidades de la relación y la dinámica familiar. El forense no logra determinar si la lesión fue producto de una colisión o un golpe, lo que impide descartar la intervención de terceros. Esto da inicio a una investigación y Sandra, preocupada, contacta con un antiguo amigo y abogado llamado Vincent para contarle lo sucedido. La caída accidental será difícil de defender debido a la altura del lugar. Por ello, Vincent sugiere como mejor defensa la posibilidad de que Samuel se haya suicidado, aunque Sandra duda de ello. Daniel, afectado, no tiene ánimos de levantarse ni vestirse, prefiriendo pasar todo el día en la cama. Tiempo después, Sandra confiesa a Vincent que meses atrás encontró a Samuel ebrio en el suelo, vomitando y notó manchas blancas, sugiriendo la posibilidad de que fueran pastillas. Daniel posteriormente es interrogado y relata que antes del incidente escuchó a sus padres hablando, aunque no percibió ninguna pelea. El interrogador duda de la posibilidad de escucharlos 2 pisos más arriba con la música alta, pero Daniel asegura que estaba justo debajo de la ventana abierta, recordando las cintas con texturas colocadas por su padre al mudarse que él usaba para orientarse. Aunque en la actualidad no requiere utilizarlas, todavía toca cada una de las texturas y percibe una sensación única en cada una, por lo que está seguro de que se encontraba debajo de la ventana. Se lleva a cabo una recreación con el objetivo de establecer un nivel de sonido creíble. Durante la prueba se percatan de que si los padres hablaban en tono tranquilo, él no los habría escuchado desde afuera. Solo cuando alzan la voz es cuando Daniel logra oírlos. Intenta nuevamente, pero con Daniel dentro, y ahora sí logra escucharlos. En ese momento admite su error y menciona que tocó la cinta interior. La tarde resulta difícil y Daniel se enoja consigo mismo, ya que estaba convencido de haber estado afuera. Sandra enfrenta acusaciones debido a que la investigación reveló elementos que respaldan esa decisión. El análisis de las salpicaduras de sangre de Samuel en el hogar sugiere un impacto contundente en la cabeza cuando estaba en el balcón de la segunda planta. Además, se descubre un archivo en una memoria USB de Samuel que contiene una grabación de audio de la pareja realizada el día de su fallecimiento. Ante esta situación, la jueza decide liberar a Sandra bajo supervisión judicial. La carga recae en Marge, quien estará con Daniel regularmente para asegurarse de su bienestar y evitar influencias indebidas durante el juicio. Sandra había pasado su vida sin comprender a su familia y amigos hasta que conoció a Samuel, centrando su relación en la estimulación intelectual y descuidando otros aspectos. Esto nos lleva al accidente de Daniel a los 4 años, que marcó el inicio de problemas para la familia. En ese momento, Samuel, sumido en su escritura, prefirió llamar a una niñera para que pase a buscar a su hijo porque ya se le había hecho tarde. Mientras cruzaba la calle, una motocicleta atropelló a Daniel y su nervio óptico quedó dañado de manera permanente. Después de eso, Samuel se volvió obsesivo y se culpaba constantemente. La situación generó obsesiones en Samuel y problemas financieros, tanto que al año siguiente Samuel recurrió a antidepresivos. La historia plantea preguntas filosóficas intrigantes sobre la casualidad y la inevitable cadena de eventos. El accidente de Daniel a los 4 años, desencadenado por la tardanza de Samuel, establece un precedente para los desafíos y conflictos posteriores. Un año más tarde, la estudiante de literatura que visitó a Sandra antes de la muerte de Samuel
es llamada a testificar. La fiscalía revela la bisexualidad de Sandra y cuestiona a la estudiante sobre si percibió algún intento de seducción por parte de ella, pero la respuesta es negativa. Cuando Samuel aumentó el volumen de la música, la estudiante notó a Sandra molesta. La fiscalía insinúa que la elección de la canción podría expresar celos por parte de Samuel, pero Sandra explica que esa melodía la relajaba y que al estar alta en volumen y en bucle prefirió detener la entrevista para evitar interferencias. Se plantea la idea de que Samuel sabía de las preferencias de Sandra y que la situación resultaba extraña, especialmente porque subió a la habitación justo debajo del ático con música ensordecedora, dificultando así el poder trabajar tranquila. Sandra argumenta que siempre trabaja en la cama y está acostumbrada al sonido fuerte, desestimando la importancia de la situación. El próximo en testificar es Daniel, y la fiscalía señala discrepancias entre su seguridad antes y después de la recreación, atribuyéndolas al posible impacto emocional. Uno de los 3 elementos cruciales son las salpicaduras de sangre en la leñera, sugiriendo un golpe desde arriba en el balcón de la segunda planta. Se especula sobre la combinación de un golpe violento y un empujón deliberado, pero las dimensiones de Samuel hacen que sea poco probable empujarlo por encima de la barandilla. Otra teoría propone que Samuel cayó por la ventana del ático, rebotó en el tejado y sufrió la lesión. Una prueba de escorrentía en condiciones similares explica la falta de ADN en el punto de impacto. La primera hipótesis parece improbable debido al ángulo necesario para las salpicaduras. La explicación requería una inclinación extrema de la cabeza de Samuel y una posición poco práctica del agresor. Aunque improbable, no se descarta por completo. La fiscalía cuestiona el tiempo que Sandra tardó en recordar el intento de suicidio de su esposo 6 meses antes, considerándolo sospechoso. Solicitan detalles y Sandra relata que sucedió una semana después de que Samuel dejara la medicación. Lo encontró en el suelo por la mañana después de una noche de excesiva bebida y vómito, donde vio aspirinas disueltas y tabletas vacías en la basura de la cocina. Samuel se negó a hablar del tema después de recuperarse y, aunque el terapeuta afirmaba que no era depresivo, Sandra creía que lo recetaron como un escudo emocional tras el accidente de su hijo. La fiscalía indaga sobre si Sandra estaba resentida con su esposo tras el accidente de su hijo. Ella admite que sí, pero solo por unos días, ya que le correspondía a Samuel recoger a Daniel, aunque a la fiscalía le resulta algo extraño que solo se haya resentido durante esos días. Al día siguiente presentan una grabación encontrada en el USB de Samuel, revelando que registró momentos de su vida durante 6 meses para un proyecto literario. La grabación contiene una pelea que, según el investigador que la encontró, ocurrió unas 20 horas antes de la muerte de Samuel. En la grabación se escucha a Samuel criticando la infidelidad de Sandra y se escuchan golpes. Sandra admite que mintió sobre los moretones, bajo la excusa de que lo hizo para evitar sospechas. Es por este tipo de mentiras que se hace obvia la dualidad psicológica de Sandra, que oscila entre mantener su imagen pública como escritora de renombre y sus luchas internas, especialmente al enfrentar las acusaciones. La presión y los secretos oscuros plantean interrogantes sobre la autenticidad y las máscaras que las personas llevan. Ella posteriormente explica que el sonido de cristales rompiéndose en la grabación fue provocado por ella al lanzar una copa de vino contra la pared durante la pelea. La violenta acción de agarrarla de la muñeca marcó el inicio de un conflicto entre Samuel y Sandra. De fondo se oyen sonidos de ruptura acompañado de golpes repetidos de Samuel en su propio rostro y en la pared. Aunque no era la primera vez que esto sucedía, puesto que Sandra recordó un episodio previo en el que Samuel se fracturó un dedo golpeando la pared, acto que documenta con imágenes de abolladuras en la pared y una radiografía. Sandra admitió haber tenido aventuras el año del accidente de Daniel, pero dijo que Samuel lo sabía. Sin embargo, en el año de la muerte de Samuel, Sandra había decidido ocultar sus relaciones. Durante la acalorada discusión, Samuel acusó a Sandra de apropiarse de su trabajo, específicamente señalando un pasaje de 27 páginas que ella admiraba. La fiscalía resalta la intensidad combativa de Samuel en la grabación, demostrando un marcado contraste con el supuesto intento de suicidio posterior.
El fiscal destaca este conflicto artístico entre Samuel y Sandra, señalando que el arte para ellos se convierte en una especie de espejo de sus vidas. La acusación de saqueo literario y las grabaciones de Samuel revelan cómo la creación artística puede reflejar y amplificar las tensiones personales. Vincent plantea la hipótesis de que la falta de respuesta de un editor a las transcripciones de Samuel golpeó su ya menguada autoestima, evidenciando una lucha desesperada antes de resignarse. Este conflicto se ve agravado por la frustración y el resentimiento que sentía hacia su esposa, ya que ella publicó un libro basado en esas 27 páginas que originalmente eran de su autoría. La especulación sobre el posible suicidio de Samuel y su relación con la falta de respuesta del editor plantea cuestionamientos existenciales sobre la autoestima y la búsqueda de significado. La narrativa invita a reflexionar sobre cómo las personas enfrentan la desesperación y la aceptación de sus propias derrotas. La jueza, antes de dar por terminada la sesión, decide convocar a Daniel para que regrese al estrado el próximo lunes, ya que aparentemente tiene nueva información relevante. Dado que Daniel reside con su madre, Marge se quedará con él durante el fin de semana, pues nadie puede interrogarle acerca de su testimonio antes del juicio. Daniel ha tenido que soportar la narrativa de cómo su padre fue considerado un fracasado, las acusaciones de que su madre fue responsable de la muerte de su padre y las infidelidades por parte de ella. Al llegar a casa le comunica a Marge su deseo de estar a solas. A pesar de la amplitud de la casa y las posibles alternativas, Daniel insiste en su necesidad de soledad ese fin de semana. A la mañana siguiente, Snoop, su perro, muestra signos de malestar y Daniel, solicitando ayuda, explica a Marge que le administró aproximadamente 10 aspirinas. Sin explicarle el motivo, inducen el vómito al pobre perro con agua salada. Cuando Snoop se recupera, Daniel revela a Marge que nunca había escuchado hablar del intento de suicidio de su padre. Sin embargo, cuando su madre aborda el tema, recuerda un incidente de esa época. En una ocasión encontró a Snoop tendido en el suelo de su habitación, inmóvil y con olor a vómito. Daniel inicialmente pensó que el perro había vomitado, lo limpió y asumió que tenía algún virus, ya que mostró un comportamiento extraño durante días. Ahora considera la posibilidad de que Snoop haya ingerido el vómito de su padre, lo que podría haber causado su enfermedad. Por esa razón, le suministró aspirinas a Snoop para evaluar su reacción. A pesar de que Snoop parece recuperado, Daniel duda de si creer o no lo que dice su madre. En el testimonio del lunes, Daniel relata que, durante la enfermedad prolongada de su perro, su padre y él visitaron al veterinario. Durante el viaje de regreso, su padre permaneció en silencio y no reprodujo música, algo que solía hacer habitualmente. Después de un tiempo, comenzó a hablar sobre Snoop, comentando: Il passe sa vie à essayer de deviner ce dont tu as besoin, à penser à tout ce que tu peux pas voir. Il est peut-être fatigué, hein. S'occuper toujours des autres. Peut-être qu'un jour il n'en pourra plus. C'est possible. Daniel recuerda que al final le dijo: À la fin, il m'a dit un jour, quand il devra partir, il partira. Puis ça sera comme ça, tu pourras rien faire. Tu devrais peut-être te préparer parce que ça sera dur. Ça sera pas la fin de ta vie. Daniel finaliza su testimonio afirmando comprender que su padre se refería a sí mismo. En este punto de la cinta, la historia explora el impacto psicológico en Daniel, quien se ve atrapado entre los conflictos de sus padres. La relación con su perro, Snoop, actúa como un espejo de su propia comprensión de la pérdida y la inevitabilidad de la partida. Tras la narración de Daniel, el jurado inicia sus deliberaciones y, al final, Sandra es absuelta. Al salir, diversos reporteros la rodean y ella agradece a sus abogados por haber confiado siempre en ella. En esa noche, todos comparten una cena y unos tragos, y luego Sandra regresa a su casa, donde se encuentra con Marge, quien se despide de ella. Sandra luego va a la habitación de Daniel, quien le dice: J'avais peur que tu rentres. A lo que ella responde: Moi aussi, j'avais peur. El cierre, con la absolución de Sandra, sugiere una liberación, pero también plantea interrogantes filosóficas sobre la verdad y la percepción de la misma. La confesión de Sandra sobre su miedo al regresar a casa revela las cicatrices emocionales que persisten, proporcionando una conclusión reflexiva y dejando espacio para la interpretación.
Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Stay, el lugar donde te quedas a disfrutar del resumen de una buena película. Si quieres ver más resúmenes, mírate alguno de los videos que te dejo aquí en pantalla. Hasta pronto.